Saludos queridos hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, su hermano en Cristo, Enrique Olea, trayéndoles un estudio más acerca de las Escrituras, hermanos. En esta ocasión les traigo este estudio que habla acerca de Efesios capítulo 1, versículo 13d, la segunda parte de este versículo. En otro estudio di la primera parte de este versículo y ahora traigo la segunda parte, que de título lleva ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Según Efesios capítulo 1 versículo 13, dice la Escritura: fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es depósito de nuestra herencia. Efesios capítulo 1 versículo 13 de Esfrasgestikes meto agio peumatis hiposcheis pou enia y catatesis dis clironomias más. Dice la escritura griega. Aunque podría esperarse que Pablo dijera que tras escuchar y creer en el Evangelio serían salvos, aquí utiliza una expresión que solo ha utilizado una vez anteriormente, y en esta ocasión la utilizó, o la segunda ocasión que vemos, la utilizó en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 1, versículo 22, el cual también nos ha sellado y dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Dice, segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Así se manifiesta la obra de Dios en las vidas de los cristianos, los hijos de Dios. El Espíritu Santo en los creyentes. La idea principal aquí es que Dios derramó su Espíritu sobre los creyentes y que esto ocurre después de que la gente escucha el Evangelio y pone su fe en el mensaje que ofrece, es decir, en el Evangelio. Según lo que está diciendo, queridos hermanos, lo que está diciendo Efesios capítulo 1, versículo 13d. A pesar de que la imagen del sello aparece en los textos de algunos padres de la iglesia temprana para hablar de la llegada del Espíritu tras el bautismo, aquí es mejor quedarse con la palabra explícita del texto y vincular la llegada del Espíritu con el ejercicio de la fe en el Evangelio. Es lo que está diciendo este versículo, querido hermano. El sello del Espíritu Santo. En ninguna parte del Nuevo Testamento se utiliza ser sellados como metáfora del bautismo en el Espíritu. Este uso aparece solo más tarde, es decir, más adelante. El caso dativo con el Espíritu, peuma, se entiende mejor en su uso común de dativo de medio, pero el Espíritu simultáneamente debe ser entendido como el contenido de ese sello. No hay mucha duda de que el Espíritu mismo es el sello, la marca de pertenencia. Esto es el Espíritu prometido, genitivo atributivo, tal como se lee o se ve, o Dios prometió al pueblo de Israel en Ezequiel capítulo 36 versículo 26. Yo te daré un lep, es decir, un corazón nuevo, y pondré un nuevo roach, es decir, espíritu, dentro de ti. Yo sacaré tu lep, tu corazón de piedra, de adentro de tu carne, y te daré un lep, un corazón de carne. Versículo 27. Pondré mi ruach, mi espíritu, dentro de ti, y causaré que Ed coloque mis chukim, para que tu alachá esté en mi maspatim, ordenanzas, y somer, hacer todo ellos. Ezequiel capítulo 37 versículo 14 también dice: pondré mi ruach en ustedes y estarán vivos. Entonces le daré su propia tierra y sabrán que yo, Jehová, he hablado y yo lo he hecho, dice Jehová. También en Joel capítulo 2 versículo 28 dice: después de esto yo derramaré mi ruach, mi espíritu, sobre toda carne. Tus hijos e hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones. Versículo 29. Y también sobre hombres siervos y mujeres siervas en aquellos días derramaré mi roach, dice mi espíritu. Versículo 30. Mostraré maravillas en el Samayín y en la tierra, dan fuego y columnas de humo. El Espíritu
Santo está disponible en Cristo. La buena nueva para los gentiles es que el Espíritu queda disponible en Cristo para todo aquel que crea en su Evangelio. Un sello era sin duda una marca de pertenencia en el mundo antiguo. A menudo se hacían sellos de piedra o de metales preciosos y tenían una imagen distintiva grabadas en ellos, como la figura de una deidad, un héroe o un retrato. Todas las posesiones importantes de una persona se marcaban con un sello. Incluso los esclavos, el ganado, llevaban la marca del dueño. En algunos casos, la gente se declaraba a sí misma posesión de una deidad, imprimiéndose un sello. En el antiguo pacto, los sacerdotes llevaban un sello con la frase santidad al Señor. Por ejemplo, Éxodos capítulo 28, versículo 36, harás un ornamento de oro puro y graba en él como en un sello, Kodash le a Jehová. Éxodos capítulo 39, versículo 30. Ellos hicieron el ornamento para el Keter, Kodash, de oro puro, escribieron en él, grabado como sello, las palabras Kodash de santidad al Señor. El sello del Espíritu Santo en el nuevo pacto. A través del profeta Ageo, el Señor declaró que haría una Zorobabel, rey de Israel, como anillo de sellar. Los 70, es decir, la traducción de los 70 en griego, porque yo te he escogido. Ejemplo, Egeo capítulo 2, versículo 23, habla acerca de esto. Cuando ese día venga, dice Jehová, Seboat, yo te tomaré, Zorobabel, mi siervo, el hijo de Sealtiel, dice Jehová, y te usaré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, dice Jehová. En la era del nuevo pacto, el único Dios verdadero marcó a todo su pueblo con su pertenencia, con un sello. Este sello es el cumplimiento escatológico del don prometido que el Espíritu Santo derramado, el Espíritu Santo en todo aquel que crea en el Evangelio. La presencia del Espíritu Santo en la venida de un creyente es una indicación firme de que la persona es posesión de Dios. El Espíritu también es un depósito, catatesi, de la futura herencia de los creyentes. Aunque esta palabra sea una transliteración de un término hebreo, entró en uso de la koine, especialmente en documentos en papiros, y se solía utilizar con el sentido de pago inicial o seña en los contextos empresariales y comerciales. Hay abundantes ejemplos en los papiros de gente que recibe cierta cantidad de dinero como pago inicial por la compra de tierras, animales o siervos. El mensaje que está comunicando aquí Pablo es que Dios valora tanto a su pueblo que ha dejado un depósito por ellos y completará la transacción en un futuro. La forma genitiva, tis clironomías, herencia, se entiende mejor como un genitivo partitivo, ya que el espíritu es señal de un conjunto mucho mayor de bendiciones que llegarán en el futuro. Pablo con frecuencia se refiere a los creyentes como herederos del reino de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo a sus seguidores que heredarían la vida eterna. Por ejemplo, Mateo 19:29. Y cualquiera que dejare casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesús. Una promesa que Pablo reitera en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 7, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Dice la Escritura. Con esto, queridos hermanos, la Escritura nos está diciendo en Efesios capítulo 1, versículo 13, es decir, la segunda parte de este versículo, que los cristianos recibimos el Espíritu Santo, o las personas que creen en el Evangelio, ¿sí?, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en él mismo. Es lo que está diciendo este versículo, hermanos. Este versículo está diciendo eso.
Pablo más tarde dirá que estas bendiciones prometidas son conferidas también a los creyentes gentiles porque ahora también son considerados herederos como los creyentes judíos. Efesios capítulo 3 versículo 6, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en el Mesías por el Evangelio, dice la Escritura. Las buenas nuevas aquí es que los creyentes ya han empezado a experimentar la herencia gracias a la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, queridos hermanos, hablando de este versículo, hermanos, Efesios capítulo 13, versículo 13d, es decir, la segunda parte del versículo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es el depósito de nuestra herencia, dice esta escritura. Según esta escritura, hermanos, y con la primera parte del versículo, en otro tema que di, explico cómo el hombre que cree en el Evangelio, ¿sí?, que cree en el Evangelio y lo obedece, recibe el Espíritu Santo cuando cree en él mismo. Es lo que está diciendo este versículo, hermanos. Es lo que está diciendo Pablo, queridos hermanos. Es decir, hermanos, nuevamente menciono Hechos capítulo 10, versículo 44, cuando Pedro les estaba hablando a estas personas, y dice que cuando él estaba hablando, el Espíritu Santo cayó, fue derramado sobre ellos, sin que fueran bautizados. Esto no quiere decir que los cristianos no nos bautizamos, por supuesto que sí nos bautizamos, pero el bautismo, hermanos, aquí Pablo explica ahí en Romanos capítulo 6 del versículo 13 en adelante qué significado tiene nuestro bautismo en agua. Entonces, queridos hermanos, Efesios capítulo 1 versículo 13d dice que los cristianos, hermanos, esta promesa del Espíritu Santo la recibimos cuando creemos en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Esto es lo que está diciendo, queridos hermanos, este versículo. Bueno, una pequeña explicación, hermanos, acerca de Efesios capítulo 13. Gracias por su atención. Su hermano en Cristo, nuevamente, les ama, les quiere y se despide de ustedes y nos veremos con otro estudio. Que el Señor les bendiga. Amén.